que nosotros le podemos aplicar al corazoncito para ver si es que hay cambios en la frecuencia cardíaca, se aumenta, disminuye, se mantiene igual. Y lo mismo también podríamos extrapolar estos resultados en la clínica diaria, ¿no?, de nuestros pacientes. Bien, entonces, primero vamos a comenzar. Tenemos por acá un corazoncito que lo vemos que sigue latiendo, a pesar de que ya está fuera del cuerpo. Es una práctica que tratando con un suero para el saquito, suero rinde para atrás, y sigue latiendo, ¿sí? Entonces, así, tal cual, como lo vemos acá en el interactivo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tienen que seguir latiendo? Correcto, por las células de marcapaso, por el automatismo. Entonces, punto número 1 para sus discusiones, ustedes tienen que colocar cómo así es que se produce este tipo de movimiento, o sea, por las células marcapaso. Entonces tienen que explicar el paso a paso, qué tipo de iones están ingresando, sodio. En el suelo hablamos electrolitos, en el suelo hablamos electrolitos, para que las células marcapaso no. Solo mencionamos electrolitos, los iones, ya. En el suelo, estará eso. O sea, en el suelo que hacen perforación electrónica. En la solución que se le aplica. No, no es por la solución. No es por la solución. ¿Ya? Entonces, tienen que mencionar qué tipo de iones estarían ingresando, qué tipo de iones estarían saliendo, qué tipo de canales ya encontramos, por saliendo ejemplo, sodio, cómo se ingresando produce calcio. por esa marcapaso. Todo eso tiene que hablar para poder entender por qué es que sigue latiendo, ¿sí? Qué tipo de energía utiliza también. Luego, acá en este primer experimento, entonces, tenemos distintas soluciones en base a la temperatura. Tenemos, por ejemplo, de 23 grados, que para este corazoncito sería su temperatura ideal. Por ejemplo, si fuese nuestro corazón, debería ser una temperatura más o menos de ¿cuánto? 37 grados, ¿sí? Entonces, 23 sería para este corazón. Por lo tanto, 5 grados sería una temperatura muy fría y 32 grados sería una temperatura más caliente. Entonces vamos a ver qué efecto tendría la temperatura sobre la frecuencia cardíaca. Vamos a tener primero frecuencia cardíaca basal con esta temperatura que sería la adecuada. Ahora le vamos a poner la solución más fría. ¿Qué creen que es lo que va a pasar con la frecuencia cardíaca? Disminuye, ok, todos de acuerdo. Entonces, vamos a ver si efectivamente estaría disminuyendo la frecuencia cardíaca. Y ahí comenzó ya a bajar. ¿Sí? Hay una disminución, hay una bradicardia. ¿Correcto? Ahora, imaginemos esto que le pase a nuestros pacientes, ¿no? Entonces nos llega un paciente canino que tiene una hipotermia severa, está en 30 grados centígrados. Entonces lo normal es que vaya de 38 hasta 39.2, 39.5. 30 ya es una hipotermia severa, ¿sí? Entonces, imagínense cómo va a estar ese corazoncito. Bradicárdico. Bradicárdico, claro. Entonces, ¿cómo creen que va a estar su gasto cardíaco, por ejemplo? Bajo. ¿Qué vendría a ser el gasto cardíaco? Ese volumen de sangre que se inyecta Ajá. por minuto. Es el volumen de sangre que se va a inyectar por minuto. Entonces, si yo tengo una disminución de mi frecuencia cardíaca, va a conllevar a que haya una disminución de gasto cardíaco. ¿Y por qué es importante el gasto cardíaco? Porque distribuye la sangre a todo el cuerpo. Exacto, para que llegue, ¿no es cierto?, ese volumen de sangre en volumen correcto, la presión también correcta, a los distintos órganos. Porque, ¿qué ocurriría si a nuestros órganos no les está llegando sangre? No hay buena Se oxigenación. muere, necrosis, no sé, hay una muerte celular, porque la sangre, recuerden que lleva nutrientes, oxígeno, exacto. Entonces, si nosotros tenemos una deficiencia por el gasto cardíaco, al final va a conllevar a una hipoperfusión. ¿Sí? Entonces, no le va a dar, no le va a entregar el oxígeno necesario a nuestros órganos y por ende puede producir una muerte celular. ¿Sí? Entonces, puede conllevar al infarto de estos órganos. Bien, entonces,
si paciente les llega con hipotermia, lo que debemos hacer es aumentar temperatura. Básico, aumentar temperatura. Calor. Ya. Es por eso que los pacientes con hipotermia se mueren en un par de horas. En realidad no pueden resistir tanto, básicamente por la disminución del vaso cardíaco. No le está llegando oxigenación a los líquidos, ¿no? No está llegando tampoco al cerebro. Ajá. Sí. Es un corto tiempo, ¿no? Claro, corto tiempo, horas. O sea, por eso que no sé si han visto en reportajes o en películas, ¿no? Que, no sé, la persona se cayó al lago congelado y está con hipotermia y se muere un par de horas, o escalaron el Everest también, ¿cierto? Se murieron congelados, ya. Entonces, lo mismo también puede ocurrir en nuestros pacientes. Entonces, clave es mantener temperatura adecuada. Entonces, si la disminución de la temperatura me ocasiona una disminución de la frecuencia cardíaca, ¿qué es lo que hará el aumento de la temperatura? Correcto. Aumentaría la frecuencia cardíaca. Entonces, ustedes tienen que buscar cómo es que si aumenta la frecuencia, perdón, la temperatura aumenta la frecuencia cardíaca, como si bajo la temperatura disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, ahí es parte de la discusión. ¿Por qué ocurriría eso? Y ahora viene la conclusión. ¿Qué conclusión ustedes pueden sacar de acá? A menor temperatura, menor frecuencia cardíaca, no gasto cardíaco. Yo no puedo decir acá gasto cardíaco porque no estoy viendo el gasto cardíaco. Está viendo la temperatura. Sí, entonces, recuerden, las conclusiones es de lo que yo veo acá en mis resultados. Acá lo que yo puedo decir es, por ejemplo, con temperatura de 32 grados centígrados, obtuve 71 latidos por minuto. Eso sería una conclusión, por ejemplo. ¿Ya? Una conclusión de todo podría ser a mayor temperatura, entre paréntesis 32 grados, mayor frecuencia cardíaca, entre paréntesis 71 latidos por minuto. Y viceversa, a menor temperatura, menor frecuencia cardíaca. Menor frecuencia Eso sería una cardíaca. conclusión, por ejemplo. ¿Ya? Entonces es lo que nosotros estamos observando allí en los resultados. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que tiene hipertermia, golpe de calor, fiebre, entonces puede aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Es normal que nosotros encontremos así a esos pacientes. Bien, chicos, entonces a eso le toman fotos, sería su primer cuadrito de resultados. Faltarían 2 experimentos más. Bien, por acá tenemos lo mismo, vamos a sacar cuál sería su frecuencia cardíaca basal, que sería 61, pero ahora vamos a tener distintas soluciones, ¿ya? Que le vamos a aplicar a este corazón. Tenemos, por ejemplo, epinefrina, pilocarpina, atropina y digitálicos, ¿sí? Entonces, en caso de la epinefrina, ¿a qué le suena epinefrina? ¿Qué vendría a ser la epinefrina? Es la adrenalina, correcto. Epinefrina o adrenalina. Por lo tanto, ¿qué efecto va a tener a nivel cardíaco? Va a acelerar. Va a aumentar la frecuencia cardíaca. Muy bien. Entonces, vamos a ver si efectivamente acá en el interactivo está funcionando bien. En base a nuestro conocimiento. Y sí, está aumentando la frecuencia cardíaca. Pero también, ¿qué observamos acá? Mayor fuerza de Contracción. Sí, está siendo más fuerte. Entonces, lo que hace la epinefrina es tanto aumentar la frecuencia cardíaca, como también, si aumenta la fuerza de contracción, va a aumentar mi volumen sistólico. Entonces, al final está aumentando mi gasto Cardíaco. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo la epinefrina actúa sobre el corazón? ¿Qué receptores se unen? El Beta 1, beta 1. correcto. Y esos receptores beta 1 son ionotrópicos, metabotrópicos, Metabotrópicos. Por lo tanto, está asociado a una proteína GS. Correcto. Luego, ¿qué sucede? A ver, voy a ir dibujándolo, ¿ya? Mientras ustedes me van diciendo. A ver. Ya, me dijeron, receptor, beta 1. Ya.
Y el beta 1 está asociado a proteína G. Su subunidad. Ya está. Ya, ¿de ahí qué sucede? Que la subunidad alfa se separa. Ya. Y va hasta la denisciclasa. Ya, entonces tenemos adenisciclasa. ¿Qué más? Eso permite la conversión de ATP a AMP cíclico. Ya tenemos AMP cíclico. Esos niveles de AMP cíclico van a ser señales para la proteína quinasa. Ya tenemos Y esa proteína. proteína quinasa va a abrir canales para el calcio. de calcio. Para el calcio. Porque es excitatorio. Para canales de calcio. Cargas positivas. Ya, ¿cómo abre esos canales? Va a fosforilar. Lo fosforilan. Porque recuerden que las quinasas fosforilan. Entonces, en este caso, va a fosforilar estos canales de calcio. Y el calcio va a empezar a ingresar. ¿Y ahí qué sucede? ¿Cómo? Se vuelve electropositivo el Ya. interior y eso hace que aumente y haya lo que es la mayor fuerza de contracción. No. Y si hay calcio adentro, Hay más concentración de calcio. Hay mayor concentración de calcio. O sea, este calcio se utiliza para la contracción. sí. Claro, claro. ¿No? Para sentar. Para formar el complejo. ¿Para qué está el retículo sarcoplasmático? Para que libere. Sí, también calcio de ahí. El calcio, la mayor cantidad de calcio viene de acá, Artículos. del retículo sarcoplasmático. Lo que hace este calcio es más, estimular también a nivel del retículo sarcoplasmático para que haya liberación de calcio. Y sigue aumentando. Sí. Esta proteína quinasa A, además de fosforilar los canales de calcio a nivel de la membrana, también empieza a fosforilar los canales de calcio del retículo. Entonces estamos teniendo como que una doble estimulación, ¿no? Por la proteína quinasa y también por el calcio que está ingresando, ¿sí? Entonces, este calcio básicamente es el que se utiliza para la contracción. Por ahí este calcio un poquito podría utilizarse para la contracción, pero en realidad básicamente el que proviene del retículo es el que se utiliza para la contracción. Luego, esta proteína quinasa A también va a empezar a fosforilar a nivel de unas proteínas que se llaman fosfolambán, ¿sí? Y la fosfolambán lo que hace es recaptar, ¿no?, el calcio también de una manera más rápida. ¿Qué significa recaptación? Que el calcio vuelve, ¿sí? Entonces, al final lo que nosotros tenemos por la acción de la adrenalina es de que el calcio del retículo sarcoplasmático sale de manera rápida y en mucha concentración. Y el otro evento es que es recaptado muy rápido ese calcio. Entonces, sale rápido, entra rápido, sale rápido, entra rápido. Entonces, cuando sale rápido, la sístole es rápida. Cuando entra rápido, la diástole es rápida. Sístole y diástole se acortan, aumentando la frecuencia cardíaca. ¿Por qué es que aumenta la fuerza de contracción? Porque sale bastante calcio del retículo. Entonces hay tanto calcio que se está uniendo a tanta troponina C que está permitiendo de que haya mayor formación de puentes transversos, generando mayor fuerza de contracción, ¿sí? Entonces, este vendría a ser el efecto de la adrenalina o de la epinefrina. Profesora, una Sí. pregunta. ¿Los receptores ahí a nivel del retículo sarcoplasmático son también los de rianrina? Clonidina, pero tipo 2. Ah, o sea, en el corazón. Entonces, estamos viendo que la epinefrina entonces generaría eso, ¿no? Un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la fuerza de contracción. Cuando nosotros decimos que un medicamento aumenta la fuerza de contracción del corazón, se menciona que ese medicamento es inotrópico positivo, porque viene de inotropismo, ¿no? Inotropismo es la fuerza de contracción. Entonces, cuando es inotrópico positivo, ese medicamento va a generar mayor fuerza de contracción, como también hay inotrópicos negativos. ¿Okay? Bien, luego tenemos la pilocarpina. En caso de la pilocarpina, vendría a ser un parasimpático mimético. Parasimpático mimético. ¿A qué le suena eso? Parasimpático mimético. Imita, ¿no es cierto?, que mimetiza la acción, en este caso del parasimpático. Entonces sería un parasimpático mimético. ¿Qué medicamento, profe? La pilocarpina. Pilocarpina. Estamos en el segundo. Entonces, ¿qué es lo que hace el parasimpático en el corazón? Acetilcolina y puede inhibir
¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el efecto final? Disminuye la frecuencia cardíaca, correcto. O sea, vamos a tener una bradicardia. O sea, en el caso del simpático por la adrenalina tendríamos una taquicardia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a pasar allá. Pero simpático, mético, ¿no? Sí. Por acá. Esperemos que el receptor, muserínico 2. Bien, vamos a poner acá que tengo el. Entonces, este bucalínico 2 es ionotrópico, Es metabotrópico. metabotrópico. Por lo tanto, tiene acá una proteína G. ¿Cuál sería? GI. Muy bien, ¿qué es lo que va a hacer? Esa también tiene subunidades y en este caso la subunidad alfa no se separa. Al no separarse, pues no se va a activar la deslixiclasa, entonces cae. Sí, pero para inactivar. Ya, entonces no hay activación de nada de eso. Todo cae. Ya, no hay nada de eso. Y calcio, canales de. No, perdón, No, potasio, de potasio. Entonces se van a aperturar canales de potasio. Se aperturan canales de potasio. ¿Qué pasará con el potasio? Sale. Se va. Sale. ¿Por qué sale y por qué no? Con la concentración. Correcto. Es decir, Se va siguiendo su dentro de la célula tenemos mayor concentración de potasio, fuera de la célula tenemos menor concentración de potasio. Por lo tanto, se genera una difusión facilitada. ¿Sí? Entonces, va dependiendo de su gradiente de concentración a favor de esta gradiente. Si empieza a salir potasio, ¿qué ocurrirá con la polaridad de la membrana interna? Se queda así negativo. Se queda muy negativa, Porque sale ¿cierto? todo positivo. Correcto, porque están saliendo estas cargas Positivo. positivas. Entonces se vuelve más negativo de lo normal. ¿Sí? El potencial de membrana en reposo de una célula del corazón, ¿cuánto es aproximadamente? 60. Ese es de la célula marcapaso. 90. Menos 90 milivoltios. ¿Sí? Entonces, si empieza a salir más potasio, o sea, se va a volver cada vez más negativa. Menos 95, menos 98, ¿sí? Entonces, ¿por qué genera de que haya una bradicardia, una disminución de la frecuencia cardíaca? Porque, por ejemplo, supongamos que este es mi potencial de membrana en reposo, menos 90, ¿ya? Y supongamos que acá esto es umbral. Tenemos esta distancia que debe de recorrer, ¿sí? Para llegar a su umbral y generar el potencial de acción. Pero ¿qué sucede si ahora su potencial de membrana en reposo está más negativo? Va a demorar en llegar. Va a demorar en llegar, claro, le va a tomar más tiempo llegar a ese umbral y eso ocasiona de que la despolarización o potencial de acción sea también más lento, ¿sí? Porque va a demorar mucho en llegar al umbral. Por eso que bajaría la frecuencia cardíaca, ¿ya? Veríamos una bradicardia. Entonces, en este caso, si la pilocarpina es un parasimpático bimético, debería de disminuir su frecuencia cardíaca. Bradicardia. Demora en llegar al potencial de acción es justamente por ese espacio que se genera, ¿no? O sea, demora más en contraerse y por eso es más lenta. Claro. Y miren, frecuencia cardíaca disminuye. Bien, luego seguimos. Atropina. ¿Quién ha escuchado acerca de la atropina? Taquicardia, ya. ¿En qué momento utilizaríamos atropina? A ver. Aquí, ¿a alguien le toca intoxicación por granos fosforados? La atropina, entonces. A ver. A ver. El acetilcolina. ¿Acetilcolina dónde tiene sus receptores? ¿Dónde hay receptores de acetilcolina? En el alfa 1. A nivel nervioso. ¿En qué parte? Ya. A nivel de simpático, parasimpático, a nivel conionar. ¿Qué más? En los músculos, ya músculo
músculo esquelético. ¿Qué receptor? Nicotínico. Correcto. ¿Qué más? ¿En qué otro órgano? Corazón. Corazón, que sería el receptor N2. Músculo liso. Claro, vasos sanguíneos tenían músculo liso. Ya, en los vasos sanguíneos, pero básicamente acá es por el óxido nítrico. Entonces no lo vamos a tomar. Y ahí, entonces, tracto intestinal. Aquí tenemos receptor M1, ¿sí? Ya, respiratorio, también. Vamos a poner acá también glándulas salivales. ¿Sí? Y ahí, que serían también, puede tener M3, M1, ¿sí? De ahí también a nivel de los ojos. Muy bien. Entonces, a ver, acetilcolina sobre la musculatura esquelética. ¿Qué es lo que hace? Mayor excitación, o sea, promueve a la contracción. ¿Ya? A nivel cardíaco, ¿qué hemos visto? Inhibición. Genera una bradicardia. A nivel del tracto gastrointestinal, Contracción. ¿ya? Entonces, aumenta Aumenta la contracción. contracción. El peristaltismo. Sí, también. A nivel de las glándulas salivales, Aumenta más secreción. ya, entonces hay aumento también de la salivación. Secreciones. ¿Sí? Y a nivel de la pupila, por ejemplo, del ojo, midriasis o miosis. ¿Qué es midriasis? Eso es cuando la pupila. ¿Midriasis qué es? Cuando se dilata. Como se dilata. Ya. Midriasis. Y miosis, Cuando se cuando se contrae. contrae. Entonces, ¿qué es lo que hace la acetilcolina? Miosis. 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 Vamos a hacer más chiquito. Miosis. ¿Ya? Voy a poner acá una miosis. Ok. Entonces, estos son algunos de los signos que nosotros también podríamos ver cuando estamos frente a una intoxicación por órgano fosforado. ¿Qué es lo que ocurre? El acetilcolina, cuando llega a sus receptores, ¿quién elimina la acetilcolina? Acetilcolina estilasa, correcto. La acetilcolina estilasa debe dar acetilcolina, por ende ya no debería de haber acción de la acetilcolina sobre estos órganos. ¿Qué es lo que sucede con una intoxicación por órgano fosforado? Primero, ¿qué son los órganos fosforados? Son tipos de insecticidas. ¿Sí? Entonces, que lo podemos colocar en el piso para las hormigas, las cucarachas, todo eso, ¿no? O de repente en los parques, en el pasto, bla, bla. Entonces, por ahí el perro, el gato se lo puede comer. Y estos insecticidas lo que van a hacer es inhibir a la acetilcolina estilasa. Por lo tanto, el acetilcolina va a permanecer unido a sus receptores. Por ejemplo, a nivel de la musculatura, a nivel de sus receptores nicotínicos, va a empezar a generar contracciones que ya no se pueden controlar, ¿no? Contracciones a nivel de la musculatura, contracciones de las fibras musculares. A eso se le conoce como fasciculaciones musculares. ¿Sí? Entonces, o va a estar temblando también, o inclusive, por ahí como me dijeron, ¿no? Tiene acción en el sistema nervioso. Puede también tener acción a nivel del sistema nervioso central y podríamos observar convulsiones, por ejemplo. Parálisis. ¿Parálisis de qué? Parálisis espásticas. Podría ser, más que nada son las fasciculaciones en realidad. Pero parálisis, no, nunca he visto. Tendríamos que leer. Luego, en caso del corazón, podría generar una bradicardia, ¿no es cierto? En caso de a nivel del tracto gastrointestinal, claro, como va a aumentar tanto esa motilidad, podríamos ver diarreas, por ejemplo, o vómitos también, Espuma. vómitos antiperistálticos.
Luego, en las glándulas salivales se va a generar una hipersalivación. Claro. Pero, ¿cómo será esa saliva? Espumosa. ¿Espumosa? O sea, blanquecina. Más densa. ¿Blanquecina? ¿Ah? Más densa. ¿Más densa? No, todo lo contrario, se va a ver una saliva líquida. El parasimpático promueve a una saliva más líquida porque secreta más agua, ¿no? Es una saliva más acuosa. Versus el simpático. El simpático también puede generar una estimulación en las glándulas salivales, pero va a producir una saliva más densa. Es por eso que cuando ustedes ven, no sé, un perro que ha salido a pasear, que ha estado correteando, y algunos que salivan bastante, ¿su saliva cómo es? Más líquida. No, es más densa. Está ahí chorreando así. Sí. Es densa, no cae como agua. Es chicloso. Ustedes van a ver que una salivación por una intoxicación por órgano fosforado, porque hay mayor estimulación parasimpática, van a ver que es agua. O sea, se chorrea. Sí, agua. Ya. Luego, por acá, a nivel de la pupila, vamos a ver una miosis. ¿Sí? Entonces, esos vendrían a ser tanto signos muscarínicos como signos nicotínicos. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace la atropina? La atropina es un antagonista competitivo de la acetilcolina por receptores muscarínicos. Antagonista competitivo. ¿Qué quiere decir? Antagonista vendría a ser que hace lo contrario a. ¿Sí? Entonces, eso es antagonista. Y competitivo porque compite por los receptores de acetilcolina, pero son los receptores muscarínicos. Ojo con eso. ¿Sí? Entonces, si yo le coloco a este paciente que está presentando todos estos signos, la atropina, entonces ya no va a tener miosis, sino va a generar lo contrario, va a producir una midriasis, correcto. Ya no va a producir este tipo de salivación. Igual, puede ser que se le corte la salivación, no necesariamente va a salivar ahora con una saliva más densa, ¿no? Pero se le corta la salivación. Por ejemplo, acá, en este caso, que era un aumento del peristaltismo, va a disminuir, claro, va a disminuir, va a regular. Acá, en el corazón, antes era bradicardia, ahora puede entrar en una taquicardia o llegar a su frecuencia cardíaca normal, ¿no? O entrar a taquicardia. También depende mucho de la dosis que nosotros coloquemos. A veces si colocamos mucha dosis, ya sí lo llevamos a lo contrario, ¿no? Empezamos a hacer lo contrario. Acá, a nivel de las fasciculaciones, va a seguir igual, correcto, porque no tiene acción sobre los receptores nicotínicos, solo receptores muscarínicos. ¿Ya? Por eso que también la atropina se le conoce como un parasimpático lítico. Parasimpático lítico, o sea, lítico viene de lisis, ¿no es cierto? O sea, como que inhibiría la acción del parasimpático. ¿Bien? Entonces, para eso se utiliza la atropina, esa es una de las funciones de la atropina. Profe, disculpe, Sí. ¿cómo dijo que se llamaba el veneno? Órgano fosforado, veneno. Órgano fosforado. Ajá. Bien, entonces, una de esas vendría a ser la acción de la atropina como antídoto de ese órgano fosforado, pero solo para los signos muscarínicos, ¿sí? Como hemos visto, la atropina, ¿qué es lo que haría a nivel cardíaco? Una taquicardia, o sea, aumentaría la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, si yo le coloco acá la atropina, debería de aumentar la frecuencia cardíaca. El basal era 61 y miren, ha llegado a 71. ¿Sí? Entonces aumenta la frecuencia cardíaca. Pero si se dan cuenta, como que no tiene mucho efecto en la fuerza de contracción del corazón. ¿Sí? O sea, tiende a aumentar la frecuencia. Ajá. Acá, si vemos los resultados, tenemos hasta el momento, dos fármacos que nos generen aumento de la frecuencia cardíaca: epinefrina y atropina. ¿Sí? ¿En qué situaciones podríamos utilizar, por ejemplo, la epinefrina? ¿En qué situaciones podríamos utilizar la atropina? Cuando está dando un paro cardíaco, ¿no es cierto? O sea, entró en paro el paciente, ya hacemos el RCP y no funciona, entonces le podemos colocar la epinefrina, porque la epinefrina, además de aumentar la frecuencia, también aumenta la fuerza de contracción, ¿sí? Luego tenemos atropina. En caso de la atropina, lo podríamos utilizar de repente cuando el paciente está entrando en una bradicardia, en una anestesia, ¿no? Entonces ahí le podríamos colocar la atropina. No la epinefrina porque le va a aumentar demasiado también
la frecuencia cardíaca. Además de epinefrina, también es un potente vasopresor, o sea, genera vasoconstricción y aumenta la presión arterial, ¿ya? Entonces, en realidad depende mucho de cómo esté el paciente. Ojo, no estoy diciendo de que solo se pueden utilizar estos tipos de medicamentos, o sea, en realidad hay muchos más medicamentos, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahorita en el FisioEx, ¿no? Pero hay otros como dopamina, dobutamina, que también son medicamentos de rescate, también se puede colocar vasopresina, ¿ya? Entonces, dependiendo de la situación en realidad del paciente, se ve qué medicamento utilizar. Se puede poner norepinefrina, entonces, dependiendo, ¿no? La norepinefrina de repente tiene como que mayor sensibilidad sobre el corazón, mientras que la epinefrina más sensibilidad sobre los vasos sanguíneos. Entonces, va cambiando. Ese tipo de síntomas normalmente lo hace el anestesiólogo cuando se da cirugía. Claro, si estamos en una anestesia y no sé, el paciente entra en una bradicardia, el anestesiólogo lo tiene que compensar, ¿no? O si entra en un paro cardíaco, el anestesiólogo, claro, tiene que empezar con el RCP y todo eso, ¿no? Entonces, anestesiólogo es como que, digamos, en una cirugía es el que manda, es el Dios. Sí. En realidad, no tanto el cirujano, ¿no? Por eso el anestesista es el que decide si se opera o no se opera. Él es el que decide, ¿no? Por más que, por ejemplo, el paciente tiene una cardiopatía, ya pasa por consulta cardiológica y el cardiólogo dice, no, si está apto para la cirugía, en realidad el anestesiólogo es el que tiene la última palabra, ¿no? Depende de, no del cardiólogo, no del especialista, no del De la anestesióloga. Bien, y por último, tenemos acá que dice digitalis, que son digitalicos, es un grupo de fármacos. Dentro de este grupo de fármacos encontramos uno que se llama digoxina, por ejemplo. Me parece que ya no se suele utilizar estos medicamentos porque hay otros medicamentos que ya no generan tantos efectos secundarios como esos digitálicos, pero esos digitálicos lo que hacen o se utilizaban para pacientes con cardiomiopatía dilatada. Ya antes les he hablado de eso, ¿no? Cardiopatía dilatada en donde el corazón está gigante. Entonces, el sarcómero va a estar muy estirado. Por lo tanto, hay menor formación de estos puentes cruzados, de esos puentes traversos. Por ende, baja mi fuerza de contracción, ¿no? Esa fuerza activa. La digoxina lo que hace es aumentar esa fuerza de contracción. ¿Sí? Entonces, imagínense. Yo tengo cardiomiopatía dilatada. ¿Ya? En la cardiomiopatía dilatada, como hay una disminución de la fuerza de contracción, esto afecta directamente mi volumen sanguíneo. O sea, disminuye mi volumen sistólico, mi volumen sistólico. ¿Sí? Entonces, el corazón para compensar esto, o sea, nuestro organismo para compensar esto, dice, ok, voy a aumentar la frecuencia cardíaca bastante para tratar de aumentar en algo mi gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces, ese es un mecanismo de compensación frente a una disminución del volumen sistólico. ¿Ok? Entonces, quiere decir que ese paciente con cardiopatía dilatada va a estar así su corazón y va a estar así, pero no va a tener buena fuerza de contracción. ¿Sí? Entonces, de esa manera, como que trata en algo mantener el gasto cardíaco. ¿Sí? Por lo tanto, este paciente va a estar con taquicardia y no va a tener buena fuerza de contracción. La digoxina lo que va a hacer es aumentar esa fuerza de contracción, tratar de ayudar ahí, ¿no? Aumentando la fuerza de contracción. Pero ¿qué creen que es lo que va a hacer con la frecuencia cardíaca? Va a disminuir. Claro, nosotros lo que queremos es disminuir frecuencia cardíaca y aumentar fuerza de contracción para que el corazón esté trabajando tanto. Entonces, vamos a colocarle el digital. Y miren, efectivamente ha disminuido. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que disminuya la frecuencia cardíaca, que llegue a su valor normal
y que tenga una buena fuerza de contracción. Entonces, ustedes van a tener que buscar cuál es el mecanismo de acción de estos digitálicos. Ahí se van a dar cuenta que el transporte activo secundario depende del transporte activo primario. ¿Bien? Entonces, eso también le pueden tomar foto. Sería su segundo cuadrito de resultados. No sé si enfocar nada más, porque después todos son entonces este es el último. Bien, y pasamos al último. Miren, acá tenemos ahora distintos iones, ¿no? Que se les va a aplicar calcio, sodio y potasio. ¿Sí? Entonces es como si el paciente estuviese, o sea, si le aplicamos calcio es como si el paciente estuviese en una hipercalcemia, o si le aplicamos sodio, hipernatremia, o si le aplicamos potasio, hipercalemia. ¿Sí? ¿Qué sería tanto aumento de calcio, sodio y potasio en sangre, respectivamente? ¿Ya? Bien, entonces le vamos a aplicar calcio. A ver, supongamos que este paciente tiene hipercalcemia. Una de las causas, a ver, hipercalcemia tiene muchas causas. Vamos a suponer que tiene síndrome paraneoplásico. ¿Ya? Entonces, la neoplasia genera hipercalcemia. Y miren lo que va a ocurrir con su frecuencia cardíaca. Aumentar. Va a aumentar. Si bien es cierto, o sea, mantiene el mismo ritmo, ¿no es cierto? Pero está aumentando la frecuencia cardíaca. O sea, me podría generar una taquicardia, una ligera taquicardia, ¿sí? Por el calcio. Entonces, ¿por qué? Recuerden, este calcio que ingresa puede estimular al recurso de la liberación de calcio. Entonces, una, digamos, de las explicaciones podría ser esa. Luego, vamos a tener el sodio. Con el sodio, miren lo que va a pasar. A ver, está bajando, baja, sube. Claro. Baja, Sube, baja. Sube, es decir, estable, correcto. Es decir, no se decide, ¿no? Entonces, si sube, baja, sube, todo eso, eso no tiene un ritmo normal, ¿sí? No está bien de su ritmo, quiere decir que tiene una arritmia. ¿Okay? Si yo guardo acá el valor, miren, me sale ¿cuánto? Wow. Debe todavía. ¿Cómo va a salir menos? ¿Qué dice? Casi, aproximadamente. ¿En serio? ¿Cómo salir menos? ¿Cómo se te va a la regla de menos? Ya, pero, o sea, usando la lógica, ¿cómo voy a tener una frecuencia cardíaca de menos 10? Por sí, Le deben. ¿Qué cosa? No puede haber fallado. No, pues, ¿cómo va a ser? Si siempre me sale así, ¿cómo les voy a indicar acá? No te va a salir menos 34, pues es ilógico. Entonces, acá quiere decir que está como que aproximadamente en 34, o sea, que va a ir subiendo, va a ir bajando, por eso que es un corazón arrítmico. Pero 34 está por debajo de 62, por lo tanto estamos en una bradicardia. Es decir, es bradicardia y arritmia. Si juntamos las dos palabras sería bradiarritmia. O sea, una hipernatremia me puede generar una bradiarritmia. ¿Sí? ¿Cómo sucede eso? Ustedes lo buscan. Bradiarritmia. ¿De qué? Hipernatremia. Y por último tenemos la del potasio. Ah, eso va.
Que es algo que sí he visto que ocurra. Con hipernatremia nunca he visto eso, pero sí dice. ¿Y eso por qué es por endurecimiento de los vasos sanguíneos? ¿O qué? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Miren primero acá el gráfico. Se demora, ¿no es cierto? No tiene como que la misma distancia, miren acá. Esta distancia es cortita, acá más grande, entonces ahí ya me está indicando que hay una línea. Y ya nos está formando el mismo gráfico de hace un ratito. Si veo acá el corazón, o sea, ya no tiene una correcta fuerza de contracción. ¿Sí? Y acá vemos de que baja, sube también. Lo mismo con el sodio. Entonces acá también tenemos una bradiarritmia, ¿correcto? Una bradiarritmia. Sí, sí. ¿Y eso tiene más efecto en la primera etapa? Sí, o sea, Máquina contractiva. ahorita les voy a decir. A ver. Otro que era taquiarritmia, ¿no? Ya, a ver. Normalmente el potasio debe de salir para generar una relajación. ¿Sí? En este caso, entonces el potasio debería de salir. Esto va a ocasionar a que esto se mantenga en negativo, potencial membrana de reposo. ¿Sí? Supongamos que en condiciones normales la cantidad de potasio, supongamos que deben de salir 100 moléculas de potasio. ¿Okay? Pero ¿qué ocurre cuando tenemos también mucho potasio fuera de la célula? Porque esta hipercalemia ocurre a nivel del espacio extracelular. Entonces acá vamos a empezar a tener también mayor cantidad de potasio. Por lo tanto, este potasio que antes salía 100, ya no van a salir 100, va a empezar a salir menos. Entonces ya no va a salir 100, por ahí sale 50, 40, o sea, va a empezar a salir cada vez menos potasio. Y el potasio tiene carga positiva. Entonces va a empezar a quedarse un poco más de potasio dentro de la célula. Por lo tanto, ¿qué ocurrirá con estas cargas que estaban negativas? Algunas se van a volver positivas. Entonces, al final lo que tenemos es de que tenemos acá, ¿no? Potencial membrana de reposo y menos 90, que era lo normal. Acá tenemos el umbral. Aumenta el potasio fuera de la célula, entonces esta membrana se va a hacer cada vez menos negativa. Entonces va a ir subiendo, 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 subiendo. Inclusive va a estar tan cercano al umbral, inclusive puedes llegar rápidamente y generar un potencial de acción más rápido. Pero lo que pasa es esto. Sobrepasa el umbral. Entonces, yo les había comentado que las arritmias son ocasionadas por despolarizaciones ectópicas del corazón. Todas las arritmias van a generarse despolarizaciones ectópicas. ¿Qué quiere decir esto? Lo normal es que haya despolarización o conducción eléctrica de manera ordenada. Comienza en mi célula marcapaso, no sinusal, le pasa a nivel de los atrios, va hacia el nodo atrioventricular y todo de manera ordenada, ¿no? Hasta llegar a los ventrículos. Los focos ectópicos de despolarización, ¿qué quiere decir esto? Que se va a producir por acá, despolarizaciones, ¿eh? Por acá, 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 y todo como que al mismo tiempo. Entonces no va a cumplir un orden. Entonces, al final, normalmente un corazón debería hacer eso, ¿no? Contracción, 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 ¿no? De los atrios, ventrículos, de manera ordenada. Pero con despolarizaciones así, tenemos esto, no están al unísono, y también tenemos esto. ¿Ok? En realidad, o sea, sí podría haber tanto una correcta contracción, relajación, si estamos hablando por ahí de una taquiarritmia, una bradiarritmia, pero ya si entran en una, por ejemplo, una fibrilación, ahí sí ya es más notorio, digamos, ¿no? El tema de una correcta relajación o una correcta contracción. Entonces, en ese punto, claro, ahí se está produciendo una arritmia. Un paciente puede estar con una arritmia, sí, podría estar con una arritmia, pero hay que identificar cuál sería la causa en realidad, ¿ya? Pero un paciente así con una bradiarritmia, por culpa del potasio,
en realidad puede entrar en un paro cardíaco. Entonces hay que identificar en realidad cuál sería esa causa, ¿no? Porque de repente puede estar como una radiarritmia por una alteración a nivel de nodo sinusal, podría ser. Entonces simplemente se le puede, o sea, el nodo atrioventricular ahora va a tomar la batuta y podría vivir con esa frecuencia cardíaca baja, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando, por ejemplo, de potasio, o estamos hablando ya de un tema, como les decía, de las fibrilaciones, entonces ahí sí deberíamos de actuar de manera inmediata, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene hipercalemia, o sea, aumento del potasio en sangre, me puede ocurrir esto, me puede ocurrir una radiarritmia. A ver, ¿qué paciente con hipercalemia? Ya. Por ejemplo, o sea, síndrome de Addison genera hipoaldosteronismo. Entonces, ¿qué es lo que hace la aldosterona? ¿Cuál es la función de la aldosterona? Aumento de volumen. Retiene sodio y excreta potasio. ¿Ya? Eso es lo que hace la aldosterona a nivel renal, ¿no? A nivel del distal y todo lo que colector. Entonces retiene sodio, elimina potasio. Entonces, si yo tengo una baja cantidad de aldosterona, más bien lo que va a hacer es que no excrete potasio. Entonces se va a empezar a retener ese potasio, va a aumentar el potasio. ¿Sí? Entonces, hay pacientes que entran en crisis con este síndrome de Addison. Entonces, para este tema de la hipercalemia, por ejemplo, se tiende a colocar insulina, porque los receptores o los canales de potasio son sensibles a la insulina, para que se empiecen a aperturar. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Bueno. Bien, chicos, entonces, sí, otra cosa. Por ejemplo, también cuando se hace un trasplante de corazón, para que el corazón no, o sea, obviamente se le quita ya el muertito, se le coloca como que un cooler, ¿no? Y se le pone hielo. ¿Por qué se le pone hielo? Para mantener Para disminuir la frecuencia cardíaca, lo acabamos de ver. Inclusive también se le puede dar o se le puede colocar una inyección de potasio para disminuir la frecuencia cardíaca. Porque claro, en el tiempo de transporte, de repente 1 hora, 2 horas, el corazón de repente puede dejar de latir, porque solo está latiendo por su automatismo y por esas reservas energéticas que tiene. Si sigue latiendo a la misma frecuencia, o sea, no sé, 72 latidos por minuto, entonces en un par de minutos se va a acabar toda su energía, ¿no es cierto? Y va a entrar como que en paro, ya se murió, pues, ¿no? Entonces, bajándole la frecuencia cardíaca, estoy bajando el metabolismo basal de ese corazoncito. Entonces va a empezar a utilizar menos energía. Entonces me podría ampliar ese tiempo para cuando ya llegue al hospital y pueda ser rescatado. Eso. Bien, chicos, ya está. Entonces también he tomado foto y sería su último resultado. Entonces, para la próxima semana, el informe de esta práctica. ¿A quién le toca exponer la próxima semana? Ya, ustedes. Okay. Entonces, como la próxima semana es feriado, estoy haciendo de que lo pasemos, o sea, recuperemos esas exposiciones para el 12 de octubre, que cae domingo. ¿Ya? Entonces voy a necesitar que los expositores sí se presenten, o sea que es obligatorio para los expositores. Para las otras personas, si gustan entren, si gustan no, ya depende de ustedes. Entonces sería para el 12 de octubre, es virtual, ya, para el mismo horario. O sea, ¿qué horario tenemos? 12 ya, entonces serían de 12 a 1 y 40. Ya estoy colocando todos los grupos para el 12 de octubre, todos los grupos del miércoles para el 12 de octubre, porque son exposiciones. Ahora, también, la próxima semana teníamos la práctica de fisiología del ejercicio. No vamos a realizar la práctica, o sea,
parte experimental, digamos, pero sí voy a dar una clase donde voy a explicar ya la teoría. No va a haber presentación del informe, pero sí esa clase, lo que yo explico, se entra para el examen, por si acaso. Entonces, la clase yo la voy a estar dando el 8 de octubre, o sea, la próxima semana a las 6. Sí, igual, paso el link, todo eso, lo mismo. Y tercero, el examen práctico va a tener que ser para la semana 9. ¿Ya? Ahí va a ser la... Justo lo que estabas diciendo. El examen y O sea, lo que nos ingresamos el 8 a las 6 de la tarde, Entonces, eso entra al quedamos así. examen. Para el 8 de octubre tenemos la clase de fisiología del Y ejercicio. el 12 Para el tenemos 12 de octubre serían las exposiciones y para, ¿qué estamos? Semana 6, 7, 8, para el 22 de octubre sería el examen. nos pasamos. Ya está, chicos. Entonces, eso sería todo. el 8 que es clase.